Hola, bienvenidos a esta edición de Personas Reales, Consejos Geniales, un podcast para aprender de las experiencias de otros buscando bienestar, felicidad y éxito profesional. Yo soy Adriana Zapata, creadora de Marma, y los invito a suscribirse a mis redes sociales en @lasapata.coach en Instagram, Facebook y TikTok, en donde encontrarán contenido de bienestar que les va a ayudar a vivir mejor. Hoy tenemos a Sebastián Melo que nos está acompañando para hablar sobre migración. Yo venía hace rato pensando en hacer este podcast y finalmente Sebastián aceptó. Entonces, Sebas, bienvenido a este podcast. Gracias por aceptar esta invitación y por aceptar contarnos un poco de tu experiencia, que yo no pienso dar ningún adelanto, te voy a dejar que tú nos cuentes. Así que bueno, bienvenido a este podcast. Súper, súper, muchas gracias. Este tema a mí me encanta porque pues hay muchas personas que yo conozco que han migrado y yo me he venido dando cuenta de que tienen como varios retos, que muchos de ellos son similares, y también he visto que hay personas que están pensando irse a vivir a otro país, y esto es un tema cada vez más común, cada vez, digamos, hay más personas que quieren hacerlo, pero de todas maneras eso no quita que sea un camino totalmente nuevo, que sea muy retador y que haya como muchas cosas que uno no puede prever, y que si le pueden contar a uno un poco de la experiencia, pues sería fantástico para que uno se ahorre esos aprendizajes. Entonces, pues bueno, primero que todo, cuéntanos cómo fue tu proceso, en dónde estás. Yo, obviamente yo sé, pero quiero que Sebastián nos cuente. Entonces, Sebas, cuéntanos un poco, pues primero, ¿cómo fue ese proceso previo? ¿Qué te llevó a irte, bueno, ya voy a decir, para Canadá? Y cómo fue ese proceso para ti. Bueno, yo sí empezó este proyecto un poco eso fue hace ya 2 años y medio. Nosotros nos vinimos en diciembre de 2021 para Canadá. Yo empecé a estudiar, bueno, me vine en un plan de estudios inicialmente. Empecé a estudiar una cosa que se llama Global Business Management acá en Toronto, Canadá. Y estudié 2 años y ya ahora estamos pensando en hacer ese proceso de migración para conseguir la residencia permanente y quedarnos, digamos, un poco acá. Entonces todo nace como un proyecto familiar, con mucha incertidumbre, muchas dudas al respecto. ¿Será que sí? Habíamos escuchado, era nuestra primera vez que estábamos en Canadá, entonces habíamos escuchado muchas cosas del tema del frío, del tema de las drogas, del abuso de drogas acá, pero también habíamos escuchado muchas ventajas de venir para acá a nivel migratorio, a nivel cultural, la cercanía de una u otra manera, aunque si bien estamos lejos, pero un vuelo directo de 6 horas era distinto de irse para Australia en un vuelo de 20 y pico de horas. Entonces eso nos llevó a tomar la decisión de venirnos a Canadá. Seleccionamos Toronto porque era la ciudad, digamos, principal, aunque no es la capital, pero una ciudad principal que abría las puertas a muchas culturas, una diversidad enorme, y el college en donde yo estudié pues se encontraba acá en Toronto. Entonces decidimos venirnos para acá y así arranca, digamos, ese proceso de migración que ya ha sido como 2 años y medio atrás. Súper, qué interesante
el poderlo ver desde el comienzo como una posibilidad de, hey, me voy a estudiar, puedo volver, pero también tengo la posibilidad de quedarme allá, o sea, como con esa intención migratoria desde el comienzo, pero muy en exploración inicial, que es lo que te escucho. Creo que le da a uno la posibilidad de sentir algo más de seguridad, pues porque es un cambio total de vida. Sí, y además inicialmente, dado, digamos, las circunstancias de nuestra carrera profesional en Colombia, los dos siendo abogados, nos cuestionábamos mucho qué íbamos a poder hacer acá. Y entonces nos generaba esa incertidumbre y por eso no, digamos que nuestra meta no era inicialmente la migración, sino era un tema de venir a estudiar, conocer, abrir nuestra mente a otra cultura. Habíamos tenido ya la posibilidad de estar en otros países alrededor del mundo, pero no de vivir durante un tiempo largo en otro país. Entonces queríamos como esa inmersión cultural, queríamos arriesgarnos a ver cómo funcionaba este tema de la migración y eventualmente devolvernos digamos, con las cosas positivas de tener un encuentro cultural, de haber estudiado por fuera del país y todo este tema, y pensábamos que iba a sumar a nuestra hoja de vida profesionalmente hablando, y sin duda alguna a nivel personal iba a sumar muchas cosas. Cuando llegamos ya acá, nos empezamos a ver como ciertas ventajas. Obviamente no hay que romantizarlo, la migración no es para nada fácil y seguramente ya iremos a esos puntos delicados, pero empezamos a ver ciertas ventajas y ciertas comodidades y seguridades que empezamos a explorar. Oiga, la pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar después de que estudiemos? ¿Será que nos quedamos, no nos quedamos? Y bueno, ese ha sido, digamos, el camino. Hoy en día estamos más tendientes a quedarnos, pero sin lugar a dudas todavía no hemos tomado la decisión rotunda de quedarnos o no, o de volvernos, o incluso migrar a otro país. Lo hemos mirado también. Entonces es como un poco de esa incertidumbre de la que seguramente vamos a hablar. Y bueno, sí, definitivamente es muy distinto ir de vacaciones a otros países a ir a vivir a otro país. ¿Cuáles fueron esas cosas como más retadoras, Sebas? O sea, eso que tú llegas y dices, bueno, de este proceso, para mí, yo creería que lo más duro ha sido tal, tal y tal. Mira, Ari, yo creo que hay muchísimas cosas. Lo que tú dices es totalmente cierto y es cuando uno va con una mentalidad de visitar un lugar en modo turismo, pues no tienes que pensar en dónde vas a vivir, en qué vas a trabajar, de qué vas a pagar las facturas. No tienes que pensar en muchas cosas en las que cuando uno hace un proceso de estos, pues sí tiene que empezar a pensar. Y, y eso empieza a traer ciertas cosas a tu vida que son un poco complicadas de manejar. Y es uno, la incertidumbre de el que voy a hacer allá. Nosotros no conocíamos a nadie acá, ni familia, ni a nivel profesional, ni nada. No habíamos estado nunca en Canadá. Entonces, esa incertidumbre de que llegaremos a un lugar que nos va a gustar, no nos va a gustar, súmale que nosotros viajamos un 30 de diciembre. Yo iniciaba clases la primera o la segunda semana de enero, entonces por eso viajamos el 30 de diciembre. Y desde luego nos recibió la nieve y el frío. Entonces era un poco más retador llegar en esa temporada en la que no conocíamos qué tanto frío íbamos a aguantar, si teníamos la ropa adecuada, cómo nos íbamos a adecuar a todo, digamos, el tema del clima, pero además el choque cultural, porque Toronto en particular es una ciudad en la que hay un- personas de todas partes del mundo. Tú puedes encontrar aquí diferentes culturas, diferentes backgrounds. Entonces, esa incertidumbre de con qué me voy a encontrar, qué voy a hacer allá, eh, qué trabajos vamos a conseguir, con quién me voy a encontrar, toda esa serie de preguntas empezaron a generar un poco de incertidumbre y lo cual llevaría, digamos, de un momento a otro también a un tema de ansiedad en general por el proceso, por el cambio, ¿no? Porque tú estás como en una zona de confort. Nosotros, digamos que estábamos bien en Bogotá, vivíamos en buenas condiciones, todo estaba bien y de un momento a otro te cambia la vida, empacas tu vida en 6 maletas, que fue con lo que nosotros nos vinimos para acá y llegamos a construir desde ceros toda una nueva vida y una nueva experiencia de vida. Entonces esa incertidumbre y esa ansiedad yo creo que es eh,
tema más complicado con el cual hemos lidiado acá. Y que igual no se ha ido, ¿no? Porque, como te venía diciendo, igual está la incertidumbre de nos seguimos quedando, nos devolvemos, ¿será que ya cumplimos lo que veníamos a hacer acá? Entonces devolvámonos. O incluso hemos planteado últimamente también la posibilidad de irnos a otro país que no sea ni Colombia ni Canadá. Entonces, como que toda esa serie de incertidumbre juega a nivel emocional, mental e incluso físico, me atrevería a decir. ¿Cómo fue ese proceso? Porque me llama mucho la atención esto último que dices, Sebas, de, bueno, el tema de la ansiedad por el cambio, como que me parece natural, pero ¿cómo es ese tema físico? ¿Cómo nos afectó físicamente ese cambio? Pues mira que desde el punto de vista que yo lo veo, no es solo físicamente hablando el tema del clima, que te tienes que adecuar a nuevos retos. Tanto summer como invierno son retos para ti, porque nosotros vivíamos en Bogotá, entonces tampoco estábamos acostumbrados a un summer realmente. Entonces, tanto caliente como frío, pero más allá de las condiciones climáticas, el impacto físico yo lo veo es como te genera un estado de ansiedad, tu cuerpo de una u otra manera empieza a manejarlo. Entonces, puedes estar un poco irritable, pero también si no haces ejercicio, tu cuerpo te dice, hey, necesito ejercitarme. En winter pasa mucho que no hay luz. Entonces, a mí en particular no me ha afectado tanto ni siquiera la sensación climática del frío, por así decirlo, porque desde que tú tengas tu ropa, la ropa adecuada, todo está bien. Pero sí ha afectado mucho el tema de la luz, porque en tiempo de invierno pues no tienes luz, entonces como que tu estado de ánimo empieza a caer un poco, puedes sentirte, y uno no se da cuenta, uno dice como, simplemente te levantas y parece que de pronto estás de mal genio, o simplemente te levantas y como que no tienes pereza, como que no quieres hacer nada. Y detrás de eso está un tema relacionado con la falta de luz, eh, porque hay días que, por ejemplo, en invierno puede amanecer a las 8:30 de la mañana y puede anochecer completamente tipo 4:30 de la tarde. Entonces, puede que tú, si estás trabajando en una oficina, salgas y salgas cuando no hay luz y salgas de tu oficina cuando ya no hay luz. Entonces, puede que no veas la luz en todo el día. Y eso empieza a afectar físicamente y emocionalmente mucho. Entonces, nosotros empezamos a ver, mi esposa también vio cambios físicos en el tema de su cabello, el agua cambia. Entonces, ella me decía que eh, seguramente por los químicos que aplican al agua, veía que se le empezaba a caer un poco más el cabello. Entonces, todo esto es un proceso de adecuación. Entonces, ¿qué haces cuando no recibes tanta luz? Eso tiene unos efectos en tu cuerpo, unos efectos emocionales. Entonces, por eso de ahí que recomienden mucho tomar el tema de la vitamina D para de una u otra manera balancear esa falta de vitamina D que nos aporta el sol durante el tiempo de invierno. Con el agua, entonces empiezas a usar de pronto filtros para que tu cabello se acostumbre un poco más al agua o empiezas a utilizar otra clase de champús y otra clase de elementos que pueden ayudarte. Y con el tema emocional, pues es simplemente trabajarle a tu mente, hacer ejercicio, estar envuelto socialmente. Yo he visto que lo que a nosotros nos ha salvado un poco es que al ser latinos siempre nos la pasamos como en comunidad, como haciendo planes, incluso en invierno. Acá la gente se encierra mucho y también hay mucho consumo de alcohol precisamente por esas condiciones climáticas. Y siento yo que eso lleva a pues otros aspectos o otras circunstancias en las cuales tú puedes ser susceptible más a un tema de alcoholismo o a tema de drogas derivado de esta serie de situaciones. Y nosotros nos mantenemos muy activos socialmente, como te decía, incluso en invierno hacemos planes con amigos, vamos a esquiar, en diciembre hemos celebrado novenas con amigos, entonces como que eso de mantenerte activamente socialmente es muy importante para la salud, tanto física como mental. Qué interesante. Bueno, definitivamente el desequilibrio emocional genera impactos físicos. Eso está totalmente comprobado, pero me llama la atención. ¿Sí?
Uy, perdón, que aquí algo sonó. El detalle de los cambios, porque son muchísimos cambios. Es realmente adaptarte a 1 millón de cambios. El agua, total. Además de los retos normales, pero el clima, el agua, la luz, los tiempos, es un tema bien interesante. Y sin embargo, también me llama mucho la atención ver cómo dices, bueno, pero también hemos explorado la posibilidad o hemos discutido con mi esposa eventualmente irnos a otro país. O sea, siento que ya ese proceso migratorio les ha generado tantos cambios y como esa resiliencia, esa capacidad de adaptación al cambio, que incluso ya lo consideran para otro escenario completamente diferente y están como listos. Creo que han generado un crecimiento por cuenta de ese salir de la zona de confort, pasar a una zona de aprendizaje, atreverse y un poco lidiar con todas las cosas que implicaron y ahora están listos para seguir ampliando esa zona de aprendizaje. ¿Cómo lo ves tú? Total. ¿Lo sientes así? No, total. Y eso que tú dices es muy importante, porque yo siento que no solo en el tema de migración, sino en general, uno está en zonas de confort en la vida y salir de ellas de una u otra manera te dan un aprendizaje enorme y te permiten escalar, te permiten seguir como creciendo como persona y como profesional. En nuestro caso, la verdad es que nos dimos cuenta que así como tuvimos la capacidad un día de empacar nuestras vidas en 6 maletas e ir a empezar una nueva vida y poder lograr conseguir nuevos trabajos en otros lugares y poder vivir en otros lugares y adecuarnos, asimismo lo podemos hacer en otro país sin ningún inconveniente. Entonces, como que hemos aprendido de esa valentía y hemos aprendido de ese proceso de adecuarnos, que lo podríamos hacer en otro país fácilmente. A ver, no digo fácilmente porque cada país seguramente tiene retos, la cultura, el clima, todos estos aspectos de los cuales hemos hablado, pero como que nos ha generado un estado de seguridad de que podemos hacerlo si quisiéramos movernos para un nuevo país. Y es un poco como explorar y yo creo que ese ha sido también el aprendizaje, de salir de una zona de confort y salirte y ver cómo creces y cómo generas seguridad en ti mismo y ese valor que necesitas para escalar y para simplemente dar otros pasos, ¿no? Y hay otra cosa importante que nosotros aprendimos en el camino y es que siento yo que a veces nos atamos a nuestras profesiones de una manera muy eh, rigurosa, como que no estamos abiertos a explorar nuevos caminos. Y a pesar que tanto mi esposa como yo en este momento ejercemos de una u otra manera nuestra carrera sin necesidad de necesariamente ser abogados canadienses, mi esposa está por el lado del compliance, entonces lo puede ejercer sin mayor problema. Y por mi lado sigo en el tema de arbitraje y arbitraje internacional. Entonces ahí hay dos aprendizajes. Uno, más allá de nosotros pensamos que no íbamos a poder ubicarnos profesionalmente y eso nos inquietaba mucho y lo pudimos hacer sin ser abogados canadienses. Y dos, así no nos hubiésemos podido eh, adecuar a estas nuevas posiciones, pues qué rico poder aprender de otras cosas, qué rico poder tener otras oportunidades de crecer profesionalmente, que no necesariamente van atadas. Eh, Perdóname que acá se fue el tema de la luz. No te Eh, preocupes que ahí yo te veo perfecto. Bueno, entonces que no necesariamente van atadas a tu profesión o a lo que estudiaste, sino estar como abierto a nuevas oportunidades y a explorar nuevos caminos, porque en últimas, eh, no solo un tema de migración, sino te puedes quedar sin tu empleo y puede que no vuelvas a conseguir tu rama. Es como estar muy abierto a nuevas oportunidades y a nuevas cosas en tu vida. Y creo que ese es digamos, lo que yo podría decir que es la forma de una u otra manera de sacarle ventaja a esta clase de procesos. Y qué lindo, qué gran regalo finalmente el que se llevan por cuenta de decir, hey, no soy ni mi cargo, ni soy la carrera que estudié. Finalmente siempre tengo como ser humano la posibilidad de cambiar y creo que para todas las personas que les interese la migración y que estén escuchando este podcast, qué chévere que sepamos que siempre vamos a poder cambiar y siempre hay caminos y siempre se puede y no por el hecho de que estudié una carrera, solamente me voy a poder dedicar a esa carrera o porque tengo este cargo, si no tengo este cargo, ¿qué va a ser de mi vida? Sino que
a veces nos vamos creyendo que somos el cargo, somos la profesión y realmente con esta experiencia que traes, realmente me inspira un montón porque es como, hey, somos seres humanos que podemos apalancarnos en miles de otros recursos y lograr miles de cosas más allá de eso en lo que un poco nos encasillamos, en esa cajita en la que nos metimos. Es Suena, súper interesante. suena muy cliché, Adri, pero esa capacidad de reinventarse es muy importante en el ser humano. Incluso dentro de tu propia carrera, si te quieres reinventar y explorar nuevos caminos dentro de tu propia profesión. Hay una cosa que también me llamó mucho la atención acá cuando nosotros llegamos y es que acá no importa tanto los títulos que tú tengas. A ver, obviamente importan de alguna u otra manera, pero nos dimos cuenta que acá la gente recibe muchas personas que tienen la actitud correcta para aprender. Entonces, nos encontramos en el camino personas que, no sé, habían estudiado para ser abogados canadienses, lo lograron y tal vez estaban de bartenders y disfrutaban su trabajo al 100%. Y uno llegaba y les preguntaba, oiga, ¿cómo por qué el cambio? No, simplemente me gusta estar más en contacto social con las personas. ¿Y qué tan difícil fue hacerlo? Para nada. Es un tema de actitud, es un tema, acá valoran mucho el tema de la actitud que tú tienes. Entonces te das cuenta que más allá de tus títulos, si tienes esa actitud de aprender, lo van a valorar mucho. Y creo que así debería ser en general. Siento yo de alguna u otra manera que en Latinoamérica sí valoramos mucho el tema del título, todavía está esas malas concepciones, en mi opinión personal, del tema de qué universidad vienes y demás, más no la actitud con la que vienes, la actitud con la que estás dispuesto a aprender de ciertas cosas. Y eso creo que fue también un gran aprendizaje que nos llevamos acá de una u otra manera de la cultura canadiense. Qué lindo y qué bonito testimonio de Canadá, la verdad, escuchar eso y como que llena el espíritu. Creo que es algo en lo que todos tenemos que trabajar y aprender y es enfocarnos más en el ser humano y no en lo que hace o en los títulos que tiene totalmente. Qué lindo. Bueno, pero entonces veo, yo estoy aquí tomando nota de esos aprendizajes. Tú decías como esa seguridad, esa capacidad de saber que te puedes parar en tus propios pies y caminar hacia otros caminos y vas a lograr las cosas. Ese romper esa rigidez de yo soy abogado colombiano y tengo que seguir siendo abogado, sino abrir la mente y la importancia de una buena actitud, de una buena actitud te abre puertas, más o menos lo que yo te escucho. Creo que esos son unos aprendizajes poderosísimos. Quiero preguntarte, antes de pasar a otra parte, si hay algún otro aprendizaje que tú digas, quisiera como dejarlo aquí sobre la mesa. Yo creo que sí, Adri. A mí también me pareció muy importante porque además caí en ese juego y aplica no solo al tema de migración, sino aplica en general en la vida, o así lo veo yo, y es no compararse con nadie porque el camino de cada uno es distinto y la forma de aprender es distinta y la forma de crecer y las metas de cada uno son distintas. Nos pasó mucho acá que tú llegas y entonces tienes de pronto en la mente, oiga, mi meta es acabar los estudios, conseguir la PR, conseguir un trabajo, o sea, como muchas metas y estás muy detrás de esas. Y hay gente que de pronto llega y ya llega con la PR, porque hay procesos que funcionan así. O hay personas que llegan y consiguen el trabajo de sus sueños de una vez. Entonces, como que tú te empiezas a comparar de alguna u otra manera y podrías entrar en un proceso de depresión si sigues comparando con las demás personas. Cada camino es totalmente distinto y lo llevo también a Colombia en general, porque a veces uno es así, trata de compararse con las demás personas, que a veces está bien porque te das cuenta que te puedes abrir un poco tu mente y que hay más cosas por hacer, pero a la misma vez hay que tener esa seguridad en sí mismo de, oiga, yo voy por mi camino, voy a mi paso, voy haciendo mis cosas y no importa el proceso de los demás. Y así también es bonito que aquellos que tienen mejores oportunidades o que han logrado mejores cosas, pues tengan esa humildad de reconocer que no todos eh, tienen, digamos, esa suerte o esa estrella y reconocer que detrás de todos los esfuerzos hay un ser humano. Entonces nos dio muy duro al principio ver ciertas cosas, ciertos aspectos que decíamos, oiga, ¿y por qué? Por ejemplo, nosotros
teníamos nuestro carro en Bogotá, lo vendimos para cuando nos vinimos, llegamos acá y con las amistades que empezamos a rodearnos, pues algunos ya tenían carro. Entonces decíamos como, pucha, ¿será que nos lanzamos a comprar un carro? Pero yo estaba estudiando, entonces estaba trabajando part-time. Entonces como que las situaciones económicas en ese momento no eran las adecuadas para lanzarnos a comprar de una vez un carro. Entonces como que nos intimidaba o nos afectaba un poco eso. Y después decíamos como, bueno, primero estamos en Toronto donde no necesitas un carro, por lo menos en downtown, para moverte. Y dos, pues tenemos como muchos apegos, apegos también materiales. Y hay que dejar esos apegos de una u otra manera. Y lo que te digo, dejar de pronto de compararse en general, no solo a nivel material, sino a nivel profesional, de lo que tengan los demás, porque yo siento que cada vida es única, cada proceso es único, y ahí sí como dice algún dicho, y es que cada uno lleva a cuestas cierto peso. Entonces, cada uno tiene sus cosas con las que lidia, solo que a veces uno no se da cuenta de ellas. Entonces, es importante no compararse con los demás, sino tener la seguridad de que tú estás construyendo tu proceso, de que vas en el camino correcto y que le estás dando lo mejor que hay en ti. Eso sí es muy importante. Y además, poco para construir sobre eso que dices, a veces precisamente esos retos que nos pone la vida, pues son los que nos ayudan a crecer y Total. son los que rompen esas barreras con las que venimos. Entonces, me llama mucho la atención y creo que tienes toda razón, este tema de no compararse en el día a día es fundamental. Y más allá, también diría, si yo me comparo y siento que debería estar como el otro, pues tal vez me estoy perdiendo del proceso de aprendizaje que hay para mí en el hecho en el que yo no esté en ese lugar del otro, sea el puesto, el carro, la pareja, la familia, la casa, lo que sea. Entonces también, pues como ver esos retos como posibilidades de aprendizaje, de traernos regalos en nuestras propias dinámicas de evolución de nuestra personalidad. Bueno, y ahí finalmente nos conectamos entre los aprendizajes y las recomendaciones, yo siento, porque creo que este tema de no compararnos ya es una gran recomendación. Y es que yo quiero pedirte, Sebas, que tú nos des algunos tips específicos que te sirvieron a ti para superar los retos más importantes que tuviste eh, o que ya tú tenías y que te sirvieron para poder acomodarte mejor, estar más tranquilo. ¿Qué le recomendarías a una persona que o está pensando hacer ese proceso migratorio o ya está ahí y está como recién llegado, llegó con sus maletas y soltó? ¿Qué sería eso que tú le dirías? Mire, yo les recomiendo estas cosas para que sea más suave este proceso de cambio. Mira, yo creo que obviamente si una persona está migrando, sin duda alguna el proceso de preparación y la información que reciba antes de migrar es supremamente importante. Que indague sobre la ciudad a la que se está yendo, las condiciones sobre las cuales se está yendo, cuál es su meta, porque te decía, nosotros podríamos haber estado en este momento en Australia, pero decidimos explorar también el tema de migración y esa es la razón por la que seleccionamos Canadá y no Australia. Australia sería genial por tema de clima, por otros factores, pero no por un proceso de migración. Entonces también tienes que alinear tu camino con las metas que tengas. Y ese proceso de preparación es muy importante. Pero cuando ya uno llega de una u otra manera a un nuevo lugar, y yo creo que estos tips realmente no solo aplican son para el tema de migración, sino para todo nuevo proceso y nuevas aventuras en la vida. Y es, uno, diría, no compararse con nadie, sin duda alguna, como te decía. Dos, yo creo que es muy importante no juzgar tu presente con un enfoque en el pasado, porque a nosotros nos pasaba y decíamos, oiga, estábamos allá, estábamos trabajando cada uno para buenas compañías, estábamos bajo unas buenas posiciones, buenos salarios, como que nos atamos un poco a esa realidad del pasado, pero esa no era nuestra realidad actual. Entonces teníamos que adecuarnos un poco a la realidad actual y desde esta realidad actual plantearnos qué es lo que queremos en el futuro. Y eso nos ayudó un montón, porque pasamos un buen tiempo del proceso pensando en el pasado, pensando en, caramba, de pronto nos hubiésemos quedado como cuestionándonos la decisión, qué pasaría si.
Y esa pregunta es, ¿qué pasaría si de pronto hubiésemos tenido los mismos trabajos o no porque la empresa hubiese cerrado? O sea, digamos que nunca lo vas a saber, la incertidumbre es parte de la vida, pero en cambio si uno se queda enfocado en el pasado, te pierdes el presente y te pierdes el proceso que estás viviendo en el momento y te pierdes las enseñanzas que puedes adoptar en el presente. Y tres, yo diría que rodearte de las personas que de una u otra manera o te inspiran o tienen tus mismas metas o como que por lo menos van en tu mismo camino. Eso a mí me parece muy importante porque a veces puede que nos enfoquemos en amistades que no son tan constructivas o que te impulsan a compararte con otras situaciones. Y me parece bonito compartir una amistad bajo las mismas circunstancias en el camino. Eso me parece muy importante. Diría que esas tres cosas son vitales a nivel, digamos, de rutinas. Yo diría sin lugar a duda que el ejercicio es una que a mí personalmente me ha ayudado a lidiar un poco más con esa incertidumbre y ansiedad de qué va a pasar y de soltar un poco. Yo soy una persona que soy como muy, eh, necesito seguridad, necesito estabilidad, planeo mucho las cosas y entonces eso me genera ansiedad porque pues vivo en un estado constante de incertidumbre y el ejercicio me ayuda a balancear un poco eso físicamente y sin duda alguna reconocer y saber que aunque obviamente nosotros dejamos familia atrás en Colombia o no atrás, dejamos familia en Colombia simplemente, nuestra familia en este caso es mi esposa y ahora nuestra perrita. Entonces, esa es nuestra familia, ese tiene que ser tu núcleo y de ahí es donde tienes que tener todo como centralizado para poder sacar fuerzas y poder enfocarte en el proceso que estás viviendo. Eso diría yo que son como los principales aprendizajes, en mi opinión personal. Súper. Y yo también quisiera como adicionar a lo que estás diciendo, sobre todo por ese tema del clima y que lo hablamos en un podcast anterior con Nicolás Lozada, Mm, la conciencia de, ojo, si hay alguna persona que por el proceso migratorio, porque estamos hablando de este tema, no se siente bien, siente que le está ganando la ansiedad o se está sintiendo muy deprimido, ojo, pedir ayuda, eso es muy importante, hacer una pausa y decir, uy, esto me está quedando grande, porque si se logra tener ese proceso de acompañamiento oportunamente, pues es mucho más fácil salir de esos procesos. Entonces, yo siempre que oigo este tipo de cosas, como que dejo esa cuña, tener depresión, ansiedad, es normal, a todos nos pasa. Lo que pasa es que no lo ponemos en las redes sociales, pero todas las personas tenemos dificultades, retos, momentos de angustia, momentos de ansiedad, de depresión, y lo importante es no quedarnos con eso y decir, ah, yo no manejo solo, sino, hey, necesito ayuda, y desde ahí es muy fácil salir. total. Entonces, como Y tú quería, tocaste, perdona Adri, que tú tocaste un tema que me hizo traer otros pensamientos a colación, que es el tema de las redes sociales. Todo el mundo en las redes sociales coloca las mejores cosas que pasan en su vida. Y entonces si uno tiene como base lo que ve en las redes sociales para juzgar su vida de una u otra manera, pues estás condenado de una u otra manera al fracaso, porque hay muy pocas personas que publican algo de tristeza o algo de momentos que son momentos de la vida. Todos generalmente publicamos cosas bonitas y entonces pues si uno juzga frente a eso, pues está condenado un poco a sentirse un poco debajo, por así decirlo. Entonces la invitación también ahí es como, no solo no compararse, ahí viene otra vez esta recomendación, sino además ser conscientes de que las redes sociales pueden jugar a tu favor, pero también pueden jugar a tu contra. Entonces hay que darle como un balance ahí en ese aspecto porque pues no todo es bonito. Y sí, sin duda alguna lo que tú decías en cuanto a si te sientes mal, no solo por un tema de cambio climático, sino un tema de una nueva posición en tu empresa, estás muy estresado. Esos son síntomas que es bueno hablarlos, es bueno tomar cartas en el asunto, porque siento yo que esos son cargas que te van cargando más y entonces pues llega un punto en el que seguramente quieres explotar, entonces es mucho mejor que lo vayas manejando desde ceros
y apenas veas cualquier síntoma de eso, pues puedas hablar con un amigo, hacer ejercicio, buscar soluciones al respecto. Súper, súper. Entonces, bueno, yo tomé aquí como nota de los tips. Entonces voy a leértelos para que me digas si están completos o falta alguno. Dale, dale. Uno, si es la preparación previa, clave y definir cuáles son las metas. Voy para allá y voy para allá por tal razón y esto es lo que quiero. Y también me llama mucho la atención cómo en tu caso ustedes lo hicieron en familia. Es decir, si se va a migrar, es importante tener en cuenta a todas las personas que van en ese combo. Si va uno con la pareja, pues ok, ¿qué voy a hacer yo? Pero ¿qué va a hacer mi pareja? Total, ¿Cuál es la expectativa para cada uno? Los niños, si hay hijos, ok, ¿qué van a hacer? ¿Cómo va a funcionar? De forma tal que cada uno como que tenga ese rol y tenga un camino, porque finalmente, pues cada uno va a sufrir la ansiedad y los cambios, pero tener la mente ocupada siempre ayuda un montón. total. Eh, no compararse, y también ahí conectado el tema de las redes, no compararse con personas, pero tampoco con personas que uno puede ver a través de redes, porque si te comparas solamente con lo que se pone en redes, vamos a estar todos muy quedados. Total. Eh, Esto me pareció impresionante, no juzgar tu presente con enfoque en el pasado, decías, que yo además creo que nos sirve para todo en la vida. Si yo me voy a un nuevo trabajo, ok, ya estoy en este, estoy acá y me olvido de qué pasó atrás y aquí tendré que hacer mi aprendizaje. Por supuesto, más aún con la migración que implica como tantos cambios. Mm, También evitar preguntarse qué pasaría si hubiéramos hecho o si hubiéramos tomado otra decisión, simplemente vivir en el presente. Acá Em, siempre uno dice, it is what it is, y es la actualidad y es el camino en el que estás en este momento, entonces enfócate en ese camino, porque si te quedas mirando hacia atrás, pues no lo disfrutas. Y no solo no lo disfrutas, sino tiendes a cuestionarte mucho porque estás pensando con la mentalidad atrás. Pero esa ya no es tu vida, ya no es tu trabajo, ya es que aplica a muchas situaciones. Puede que ya no sea tu trabajo, puede que ya no sea tu pareja, puede que ya no sea el lugar en donde vives, eh, cualquier circunstancia nueva en tu vida, tienes que juzgarla con esa mentalidad de un nuevo factor y con el presente y no con el enfoque en el pasado. Me lo llevo aquí con muchos asteriscos, muy, muy chévere, muy chévere. Eh, Otra cosa que decías, voy a dejar dos que dijiste al final y luego me devuelvo a una en la que quiero como hacer énfasis porque lo habías comentado antes. Decías hacer ejercicio, clave para mantenernos más o menos equilibrados emocionalmente. El ejercicio es básico y tener mucha conciencia del núcleo familiar o el núcleo de soporte en el que estás en esta nueva realidad. Un poco Total. en dónde estoy en este momento y este es mi núcleo. Y decías rodearte de personas que te inspiran o tengan metas similares. Esa era otra enseñanza que nos dejabas, otro tip. Y lo conecto con eso que nos habías dicho antes, que fue como, creo que a lo que nosotros nos salvó fue que somos muy sociables y conectamos con otras personas. Entonces, como me llama mucho la atención eso, sobre todo que hay personas, de hecho yo tiendo a ser muy introvertida, pero la socialización es importante, así sea encontrar un grupo, no tiene que ser el gran grupo de 500 personas y tener 500 amigos si uno es más introvertido, pero sí procurar socializar y no estar muy encerrados, tanto para la migración como en el día a día, y esto muy conectado con el tema de la pandemia, creo que todos sabemos lo que pasa cuando nos encerramos mucho, entonces tener presente esa socialización en ese proceso migratorio es lo que te escucho. Sí, eso es supremamente importante, porque si no te puedes encerrar y si te encierras solo en... Hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo, entonces si te encierras pensando en qué hubiese pasado en el pasado o si me hubiese quedado, pero si te encierras solo pensando en será que sí estoy haciendo bien las cosas y no disfrutas el proceso y yo lo veo muy, muy, muy atado y es como disfruta tu presente y disfrútalo con personas que estén alrededor tuyo, que puedan hacer actividades. Incluso si eres introvertido, como tú decías, Adri, puedes buscar. Hoy en día existen miles de apps eh, para personas también que de una u otra manera les cuesta llegar eh, en una fila de un banco y, hola, ¿cómo estás? Digamos, nosotros nos ayudó mucho. Incluso tengo una anécdota que rápidamente te la cuento que es muy chistosa. Y es en unas votaciones en Colombia, nosotros fuimos al consulado a votar. Eso sí, digamos, como cumpliendo con nuestro deber. Fue muy chistoso porque en la fila nos hicimos
amigos de dos personas ahí en la misma fila y empezamos a compartir. Y ese mismo día terminamos en el apartamento de ellos tomándonos una cerveza. Y después esa relación nos llevó a otras que hoy en día mantenemos. Entonces, como que te puedes lanzar a hacer amistades, pero vuelvo al punto, si eres incluso introvertido, también lo puedes hacer a través de aplicaciones, lo puedes hacer de diferentes herramientas, a través de diferentes herramientas, pero lo importante es que lo hagas, porque detrás de la socialización no solo es, o yo lo veo así, no solo es irte a tomar una cerveza, sino es lo que hay detrás, el hecho de poder compartir, el hecho de poder desahogarte, el hecho de poder contagiarte de los triunfos de los demás, de sonreír, de incluso si la estás pasando mal, de olvidar por unos momentos lo que estás pensando, lo que estás eh, de una u otra manera en lo que está en tu cabeza. Entonces, son como todos los efectos que hay detrás de esa socialización, que son muy importantes. Y si lo puedes hacer aún más mejor con personas que estén bajo tus mismas metas, que de una u otra manera en tu mismo nivel, y no me refiero de hecho a no un nivel económico, sino a un nivel eh, que compartas historias de vida, que compartas incluso familia. No sé, a nosotros nos gusta, por ejemplo, hacer muchas amistades con otras parejas. Sentimos Ujú. que no es la misma conexión que si la hacemos con una persona soltera. Súper bienvenido, pero creemos que hay Son intereses perfiles. diferentes, digamos. Exacto, son intereses diferentes. Entonces, si lo puedes hacer aún más mejor con esta clase de personas, pues sin duda alguna te va a ayudar en tu proceso. Súper. Y también me llama mucho la atención cómo hay oportunidades de conectar con personas de las formas más extraordinaria, pero es importante y también muy relacionado con eso que decías de cómo estar acá y vivir en el presente y es it is what it is, con quién estoy y a quién puedo conocer en esta nueva realidad, porque si no vas a seguir atado sin crear una nueva realidad en este ambiente en el que estás. Entonces, como ampliar, o sea, si ya finalmente estás tomando la decisión de irte, pues ampliar ese círculo para también tener equilibrio en ese nuevo sitio en el que estás. A Pero, nosotros incluso, perdóname, no, no, sigue, sigue. no, a nosotros me hiciste acordar que a nosotros incluso nos sirvió mucho cuando llegamos a Canadá, compramos una Golden Retriever y no solo nos ayudaba para el tiempo de invierno, por ejemplo, teníamos que sacarla, entonces te vas a caminar, puedes hacer alguna actividad y todo nos servía también para socializar. Hoy en día tenemos un grupo de amigos que nace precisamente de los perros que estaban en un parque y empezamos con una pregunta, oye, ¿qué raza es tu perro? Simple. Y ahí empezamos a construir y hoy en día tenemos bonitas amistades que hemos sacado de ahí. Así que el tema de la socialización lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, bajo cualquier excusa, solo necesitas una actitud proactiva, por así decirlo. Súper, súper. Sebas, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos todas tus experiencias, tus retos y estos aprendizajes realmente que son muy valiosos y que estoy segura más que le van a servir a todas esas personas que quieren empezar este camino, quieren empezar este proyecto, pero todavía tienen como ese sustico, bueno, apalancarse en estos consejos que Sebas nos trae, porque sin duda, si es algo que a uno le está sonando en el inconsciente, es algo que está llamado a ser y se puede, hay que arriesgarse y además lograr abrir esa zona de aprendizaje y crecer y evolucionar y conocer nuevas culturas, nuevas personas, tener nuevos retos y crecer como ser humano. Si está en el inconsciente y ya llegando al consciente la idea de hacer cosas nuevas, por algo es. Porque hay Entonces, que arriesgarse. Y hay una cosa que se me olvidó comentártela rápidamente, perdóname, no, y sigue. es que igual no hay que romantizar el tema de la migración. También tiene muchas Ok. cosas bonitas, pero muchas cosas también negativas y no hay país perfecto. Entonces nosotros nos encontramos con cosas acá en Canadá, como el tema de la drogadicción, como el tema de los homeless acá, por lo menos en Toronto se ve mucho. Enfermedades mentales. eh, Acá la gente hace incluso un chiste que no es tan chistoso y es como que tú llegas a Canadá y no solo te dan tu PR, sino te dan tu enfermedad mental. Entonces también hay que cuidar un poco la salud mental,
Pero con todo esto voy a que no hay que romantizar el proceso de migración. Me parece que hay que mirar cosas positivas y negativas y ante todo que las cosas positivas estén acordes con tu plan de vida o con tus metas. Eh, Porque Colombia sigue siendo mi país y sigue siendo espectacular para mí y es el país en el que seguramente queremos estar en unos años. Entonces, eso. Y no, muchas gracias a ti por la invitación, por extenderme la invitación y por también permitirme transmitir un poco de estas enseñanzas pues, han sido de mi propia experiencia y ojalá pues las personas lo puedan escuchar y pues, puedan hacer suyas. Súper, muchísimas gracias nuevamente, Sebas. A todos les mando un abrazo. Hasta aquí va esta edición. Les recuerdo que si no nos siguen, pueden encontrarnos en @lazapata.coach en Instagram, Facebook y TikTok. Y si este podcast les gustó, les sirve, les dejó mensajes o saben de alguien que esté interesado en migrar o que haya migrado y que les sirva escuchar estas recomendaciones, compártanlo, interactúen con nosotros. Esta es la mejor forma de ayudarnos a que este conocimiento le llegue a todas esas personas que lo están esperando. Un abrazo para todos. Un abrazo, que estés bien, Adri. Tú también. Chao, chao.